Las mujeres rusas han sido reconocidas por su combinación de feminidad, elegancia y fortaleza, características que han sido moldeadas por siglos de tradiciones arraigadas en la cultura rusa. Su estilo de vida, su papel en la sociedad y sus valores familiares han hecho de ellas un símbolo de sofisticación y resiliencia. Desde la importancia de la apariencia personal hasta las expectativas en el matrimonio, las mujeres rusas han sabido equilibrar la tradición con la modernidad sin perder su esencia. Sin embargo, en las últimas décadas, el panorama ha comenzado a cambiar, especialmente entre las generaciones más jóvenes y en ciudades fuera de Moscú y San Petersburgo, donde la influencia de la globalización y el acceso a nuevas ideologías han transformado la percepción de estos valores. En lugares como Kazán, Ufa y Ekaterimburgo, cada vez es más común ver a adolescentes entre 14 y 18 años que ya no siguen los mismos ideales familiares que sus madres y abuelas, priorizando la independencia sobre la tradición. El Día de la Mujer sigue siendo una de las festividades más importantes en Rusia, un reflejo de la admiración y el respeto que la sociedad siente por ellas. En este día, es costumbre que los hombres les obsequien flores y detalles como muestra de aprecio a las mujeres. Esta tradición refuerza el papel de la mujer rusa en la sociedad, donde la caballerosidad sigue siendo altamente valorada. Sin embargo, en sectores más jóvenes, este gesto ha comenzado a ser visto con escepticismo. Muchas chicas en ciudades fuera de los grandes centros urbanos han comenzado a rechazar la idea de que la feminidad está ligada a la belleza y a la atención masculina, inclinándose más hacia una visión de igualdad y autonomía. Aunque en generaciones anteriores la cortesía masculina era un estándar, cada vez más jóvenes consideran que estas prácticas pueden ser innecesarias o incluso anticuadas. Las bodas rusas siguen siendo eventos grandiosos, llenos de tradiciones simbólicas, como el rescate de la novia, donde el novio debe superar desafíos impuestos por los amigos y familiares antes de poder verla. Además, las mujeres que asisten a ceremonias religiosas suelen cubrirse la cabeza con un pañuelo como muestra de respeto, una práctica común en la Iglesia Ortodoxa rusa. No obstante, las nuevas generaciones están redefiniendo estos rituales. Cada vez más parejas jóvenes en ciudades como Novosibirsk y Perm optan por bodas más minimalistas, omitiendo muchas de las tradiciones que antes eran consideradas imprescindibles. Mientras que para las mujeres de generaciones anteriores, el matrimonio era un hito crucial, muchas jóvenes hoy en día lo ven como una opción más que como una meta obligatoria. El cuidado personal ha sido históricamente una prioridad en la vida de las mujeres rusas. Mantener un cabello largo y bien arreglado es una práctica común, ya que se considera un símbolo de feminidad. El maquillaje es otro aspecto esencial, utilizado para resaltar los rasgos sin exageraciones. Sin embargo, las tendencias actuales han comenzado a desafiar este estándar. Muchas mujeres jóvenes en ciudades más pequeñas han adoptado un estilo más relajado,
alejándose de la imagen tradicional de la mujer rusa ultra femenina. El concepto de belleza ha evolucionado y con él la percepción de lo que significa ser elegante. Si bien el glamour sigue siendo una característica distintiva de muchas mujeres rusas, la idea de que la sofisticación debe ir acompañada de tacones y maquillaje ya no es una norma universal. La educación siempre ha sido un valor importante para las mujeres rusas. A pesar de los roles tradicionales, muchas han optado por obtener títulos universitarios y desarrollarse profesionalmente sin descuidar su vida personal. En reuniones familiares, las mujeres suelen desempeñar el papel de anfitrionas, asegurándose de que la mesa esté bien servida y los invitados se sientan bien atendidos. Sin embargo, en generaciones más jóvenes, el rol de la mujer en la familia está cambiando drásticamente. En ciudades universitarias como Tomsk o Krasnoyarsk, muchas jóvenes priorizan su carrera profesional y su independencia económica sobre la idea de formar una familia tempranamente. Mientras que en el pasado se esperaba que una mujer rusa estuviese casada antes de los 25 años, hoy en día cada vez más mujeres retrasan el matrimonio o incluso deciden no casarse en absoluto. Antes del matrimonio, muchas mujeres rusas celebran una despedida de soltera en la que participan sus amigas y familiares cercanas. En estas reuniones se realizan juegos simbólicos y se comparten consejos sobre la vida en pareja. Sin embargo, para una parte de la juventud rusa, la perspectiva sobre el matrimonio ha cambiado significativamente. Si bien aún hay quienes sueñan con una boda tradicional, cada vez más mujeres consideran que el matrimonio no es un requisito para la felicidad o la estabilidad. En ciudades menos conservadoras, muchas parejas jóvenes optan por la convivencia sin casarse, desafiando las normas culturales que antes eran inamovibles. El papel de la mujer en la cultura rusa es un equilibrio entre tradición y modernidad. La influencia de siglos de historia ha definido su identidad, pero su determinación y mentalidad fuerte las han llevado a destacarse en distintos ámbitos. Si bien muchas mujeres rusas siguen manteniendo la elegancia, la feminidad y el glamour como características fundamentales, las nuevas generaciones están reescribiendo las reglas. El impacto de la globalización, el auge del feminismo y la modernización de la sociedad han transformado la manera en que las mujeres jóvenes se ven a sí mismas y a su rol en la sociedad. Aunque las mujeres rusas siguen siendo un referente de belleza y sofisticación, el concepto de lo que significa ser femenina está en constante evolución, especialmente en las ciudades donde el cambio cultural se siente con mayor fuerza. Ya que llegaste hasta aquí, te invito a ver el siguiente video, que te suscribas o plasme tus ideas en la caja de comentarios. Y por qué no, un bendito like no le hará daño a tu dedo.